Teléfono, si es posible efectivamente interceptar mensajes de WhatsApp. Tenemos una relación un poco ambigua con los WhatsApp, ¿no? Y en general con la mensajería de texto en los teléfonos tendemos a actuar como si fuera absolutamente privada e indescifrable. Y al mismo tiempo tenemos el permanente temor de que se puede estar leyendo desde cualquier parte. Vamos a conversar con María Paz Canales de la ONG Derechos Digitales respecto a un tema que ha surgido en medio de las agudas preguntas que está planteando la llamada Operación Huracán, donde la sospecha es que Carabineros haya de alguna manera sembrado información falsa, la forma de un montaje en torno a la evidencia que eventualmente habrían encontrado en teléfonos. ¿Podían encontrar evidencia en teléfonos? ¿Podrían haber leído los WhatsApp de las personas como aseguraba Carabineros que había hecho? Lo conversamos a esta hora con María Paz Canales. Para todas sus preguntas, el hashtag es cooperativa la historia. ¿Cómo estás, María Paz? Bienvenida. Hola Paula, muchas gracias. María Paz, me gustaría partir aclarando el rol que ustedes tuvieron, porque en el marco de esta operación Huracán, ustedes tienen un papel con la Defensoría Penal Pública, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos un papel bastante menor, digamos, pero en el fondo tuvimos posibilidad en su minuto cuando surgieron los antecedentes y lamentablemente la Defensoría todavía no tenía ni siquiera acceso completo a todo lo que había sido la operación de inteligencia, ni siquiera tenía un acceso completo a los antecedentes de la carpeta investigativa ya del caso. ¿Qué tenía la Fiscalía? Lo que había surgido en los diarios. Simplemente lo que había surgido en los diarios en ese momento, la información de cuál era el contenido de los WhatsApp y que eran básicamente unas fotos de unos pantallazos, digamos, de los WhatsApp, pero sin mayor antecedente de cómo se habían obtenido ni nada de eso. Entonces, a esa altura las personas ya estaban detenidas. Estaban detenidas, claro, estaban detenidas porque lo que sucedió fue que luego de que se produjo el informe de inteligencia, donde supuestamente se habían recabado estos antecedentes, lo que se hizo fue entregar esto a la Fiscalía Penal, digamos, y los fiscales de la región lo que hicieron fue iniciar su propia investigación criminal, porque lo que hay que entender es que los informes de inteligencia, de acuerdo a la normativa de la ley de inteligencia, no pueden ser utilizados para llevar procesos criminales, sino que solamente son informes que pueden ser elaborados y se autorizan medidas extraordinarias para poder recabar información, pero para la toma de decisiones estratégicas, pero no se pueden usar esos antecedentes en el marco de un proceso penal. Ya, no te pueden detener a partir de eso. Cuando se quiere en el fondo tomar algún antecedente y poder desarrollarlo para iniciar un proceso penal, lo que tiene que suceder es que se tiene que iniciar una investigación ahora a cargo del Ministerio Público y cumpliendo todas las garantías del Código Procesal Penal. Ya, María Paz, habiendo dicho eso, ustedes observan lo que apareció en los diarios. Observan estos pantallazos, observan esta fotografía. Hay que decir que eso en ese momento desde los medios de comunicación se planteaba como una evidencia irrefutable de esta coordinación que existía entre estos comuneros mapuche. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando ven las fotos? ¿Les hacen sentido? ¿Les parece que esto evidentemente se puede hacer? ¿O de qué estamos hablando? Claro, lo primero que nos llama la atención cuando empezamos a ver la información de la prensa sin siquiera haber visto las fotos ni nada es que nos llama la atención que se habla en el fondo de interceptación de mensajes de WhatsApp. Técnicamente ese concepto es erróneo. No, los mensajes de WhatsApp no pueden ser interceptados como son interceptadas las comunicaciones telefónicas, porque las comunicaciones de WhatsApp lo que hacen es circular cifrada desde el punto de emisión hasta el punto de recepción. O sea, cuando yo escribo en mi teléfono el mensaje de WhatsApp, ese mensaje se cifra en el dispositivo, fluye por internet cifrado, o sea, nadie lo puede ver. Cuando uno habla de cifrado o encriptado, lo que está haciendo referencia es que el contenido del mensaje se transforma como en un puzzle que nadie es capaz de descifrarlo, ningún humano ni ninguna máquina. Ok, o sea, cuando yo escribo hola, esto circula a través de internet como a pedazos y sin posibilidad de que alguien tenga acceso a una llave que permita poner los pedazos juntos de nuevo en una forma en que vuelva a ser legible. Perfecto. Ahora, sin embargo, por ejemplo, cuando yo leo el WhatsApp en mi computador, sí capturo el mensaje. Claro, lo que pasa es que cuando llega la comunicación a destino, al dispositivo al cual iba dirigido, porque en el fondo cuando uno manda el WhatsApp lo manda un número determinado, entonces, el único que puede cifrar en el punto de destino es el dispositivo respectivo. O sea, si yo te mandé a ti el WhatsApp, cuando llega a tu dispositivo, con el fondo con los códigos y todo de tu dispositivo, eso se desencripta en ese punto. Y lo mismo con el computador. El dispositivo puede ser un teléfono, un computador donde esté habilitado el uso de la aplicación WhatsApp. Da lo mismo, en eso es indiferente. Sí, lo que pasa es que yo pensé que eventualmente esa podía ser una vulnerabilidad, ¿no? Yo digo, a ver, si yo lo puedo capturar antes, porque WhatsApp, si lo capturo en el computador, llega también al teléfono, ¿no? Pero tú dices, el computador está funcionando como el teléfono. Claro, porque de hecho cuando tú activas la aplicación de WhatsApp en el computador, te pide que tú pongas un código que es el de tu teléfono. Entonces, al final,
eso, en el fondo, la única manera de hacerlo de nuevo, de poder tener acceso al contenido del mensaje, es en el dispositivo al cual iba dirigido el mensaje. Entonces, eso es lo primero que nos hace ruido, porque no es como el teléfono, que uno puede pinchar el teléfono. Y escuchar lo que están hablando. Claro, el WhatsApp no se puede pinchar porque la comunicación es cifrada, como te decía. Entonces te dicen, Carabinero, no puede haber desencriptado los mensajes entre teléfono y teléfono. No, porque en el fondo esa tecnología no existe en Chile, no existe en ningún lugar del mundo. Si hubiese habido alguien tan brillante en Chile como para inventar ese software, para desencriptar y todo, se habría hecho millonario, porque esto en China y en Rusia lo habrían comprado inmediatamente. Ya, por lo tanto te dicen, no pueden hacer eso. Empiezan a pensar en qué podrían haber hecho. Sí, exactamente. Entonces ahí empezamos, y justamente ese fue el ejercicio que nosotros hicimos al conversar con la Defensoría Penal, como fue como tratar de ponernos en los diferentes escenarios en los cuales se podría haber obtenido alguna información. Entonces el escenario más simple, digamos, es el haber tenido acceso a los dispositivos de manera física. Pero el punto es que en ese caso no calzaban las fechas, porque los momentos, digamos, de incautación física de los teléfonos no calzaban con el tiempo, digamos, de donde supuestamente los mensajes habían sido emitidos. Y que justamente lo que ahora, después de todos los antecedentes que se han revelado en la última semana, sabemos en el fondo que también fue lo que le llamó la atención a la Fiscalía cuando ordenó su propio peritaje interno. Entonces, justamente nosotros, como no teníamos acceso a los dispositivos en concreto, solamente nos pusimos en las hipótesis teóricas, pero las hipótesis teóricas que pensamos son las mismas que en el fondo empezó a barajar con posterioridad la Fiscalía. O sea, tampoco hacía sentido eso. Luego, lo que sabemos hoy es que lo que encontraron son archivos extensión TXT en los teléfonos. ¿Qué significa eso? Eso significa que los archivos que supuestamente contienen en el fondo el contenido de esas comunicaciones no pertenecen a la aplicación de la cual se supone que vienen. Los archivos TXT son archivos de procesadores de texto, como un Word, como un procesador de texto donde uno escribe WordPress o cualquier tipo de aplicación, digamos, de un pad o lo que sea, pero no corresponde a la extensión del programa que queda como plasmado cuando uno ocupa los mensajes de WhatsApp, porque cada programa tiene como su sello, digamos, como su sello de agua, digamos, y eso son la extensión que tienen cada uno de los archivos. Ya, como su propio idioma. Entonces, claro, esto es como que yo que soy en WhatsApp apareciera hablando TXT, que es como que aparezca hablando chino. No tiene sentido. Claro, no corresponde. Hay una discordancia y en el fondo no, si hubiese sido ese tipo de archivo, la aplicación ni siquiera lo hubiese leído, porque las aplicaciones solo leen el tipo de extensiones, como cuando te mandan, por ejemplo, un archivo en un formato que tú no tienes descargado en tu computador y te dice así como no se puede abrir este programa porque no está la extensión. Eso es lo mismo. O sea, en este caso un WhatsApp no se puede abrir desde un archivo TXT. Puede circular un adjunto, pero no el mensaje de WhatsApp. Ya, ¿y qué habilidad requeriría incluir un mensaje escrito en TXT y hacerlo pasar por un WhatsApp? O sea, ¿es algo que puedes hacer en Paint? ¿Es algo que puedes hacer como un dibujo y sacas una foto? ¿O requiere que entre? No, lo que pasa es que para hacerlo pasar como un mensaje verdadero de WhatsApp, yo ahí desconozco el detalle técnico más preciso, pero en el fondo es imposible en el sentido de que la extensión tendría que ser cambiada, tendrías que transformarlo, digamos, de alguna manera en un mensaje de WhatsApp metido en otro dispositivo y después tratar de implantarlo, pero justamente por eso es que fue burda este intento de hacer pasar el archivo de TXT por un mensaje de WhatsApp, porque un archivo TXT no se va a convertir bajo ninguna circunstancia por sí solo en un archivo de WhatsApp. Ya, pero alguien se animó a pensar que podía disfrazar un mensaje TXT por un mensaje de WhatsApp. Alguien pensó que eso era posible y alguien lo hizo, puesto que los vimos, digamos. Lo que pasa es que yo creo que lamentablemente aquí estamos frente a un montaje que no fue muy sofisticado, digamos, en su manera de desarrollarse, porque finalmente yo creo que lamentablemente a lo que estamos en una situación en donde el organismo de inteligencia confió en que la Fiscalía iba a hacer una prueba de fe cerrada, en que los antecedentes que se estaban entregando en ese informe eran verídicos y no iba a hacer un peritaje independiente como el que se desató por parte de la Fiscalía para verificar cuál tipo de archivo eran los que estaban involucrados. Entonces, o sea, quien quiera que hizo esto, supongo que haya sido alguien, podría haber sido alguien fuera de Carabineros, podría haber sido alguien dentro de Carabineros, podría haber sido alguien en el camino entre Carabineros y la Fiscalía, pero quien quiera que hizo esto, lo hizo de manera burda.
no muy sofisticada, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo lo que sucedía era que cuando se presentaban los antecedentes se mostraban las imágenes, y tú en el fondo, claro, en una imagen del texto puedes tratar de hacer aparecer visualmente como si fuera un WhatsApp, pero lo que no te va a mentir nunca es esta extensión, este sello del que hablamos, porque ahí se revela efectivamente cuál es el origen del archivo. Visualmente tú puedes tener un archivo, en un fondo pegarle una foto a un Word y que parezca que es un archivo de WhatsApp. Uno puede hacer un meme, claro, digamos. y uno puede hacer, y con Paint, y con Photoshop, y puedes Y hacer con un montón de Doodle y con lo cosas, que sea. pero cuando tú analizas con técnicas forenses de informática, te vas a dar cuenta inmediatamente que ese archivo no corresponde técnicamente a cómo se visualiza, digamos. Sin embargo, los medios de comunicación y la Fiscalía y eventualmente la Defensoría Penal Pública, pese a que les pide ayuda, asume que esto se puede hacer. O No, ellos no asumen, digamos, lo La que se puede defensoría hacer. No, lo que hacen en el fondo es, bueno, les llama mucho la atención. La Fiscalía, yo no sé inicialmente cuál fue su reacción, no puedo decirlo porque no estuve en comunicación directa con ella. Pero la Defensoría siempre sospecha desde el principio que esto no es posible y que esto podría ser parte de un montaje. Primero, por lo que te indicaba al principio, que es lo más relevante, que es como la manera más lógica de poder acceder, digamos, a esta información, y la única forma segura en que se pueda acceder a esta información es a través de acceso a los dispositivos. Entonces a la Defensoría le hace ruido el hecho de que no ha habido un acceso físico, porque los dispositivos estuvieron siempre en poder de los comuneros hasta el momento en que fueron incautados, no por la operación de inteligencia, sino que en la autorización posterior que da el juez de garantía cuando se inicia la persecución criminal. sí, a lo que voy es que hay un mea culpa aquí de parte, por lo menos de los medios de comunicación, ya que no sabemos cuál fue la actitud inicial de la Fiscalía y sabemos que la Defensoría por lo menos fue a preguntarles a ustedes, pero sí de parte de los medios de comunicación que dieron por cierto una cuestión que desde una mirada informada en este punto específico resultaba poco plausible. Parece. Efectivamente, eso a nosotros nos genera mucha preocupación y fue una de las razones por las cuales nosotros nos motivamos en intervenir en el caso, porque creemos que más allá del caso concreto, que es gravísimo y que en el fondo pone en tela de juicio el rol, digamos, de los organismos de inteligencia y los límites que debieran existir en su funcionamiento, y también la capacidad independiente de la Fiscalía y de la Defensoría en poder, digamos, contar con los elementos técnicos para poder verificar la calidad de los informes entregados por inteligencia. Más allá de eso, nosotros también tenemos una preocupación de carácter público, que es lo que mueve a nuestra ONG, que es en el fondo que el público en general tenga una buena información acerca de cuál es el nivel de protección que le ofrecen sus comunicaciones. Lo que tú decías al principio acerca de que la gente cuando usa el WhatsApp de repente tiene duda de qué tan seguro. Creemos que este caso fue súper dañino en ese sentido, porque transmitió una información errónea y lamentablemente los medios de comunicación se hicieron eco de información que era poco fidedigna acerca de la capacidad real de poder interceptar esos mensajes, el contenido. Nosotros hace un poco antes de esto ya habíamos estado discutiendo el tema de qué es lo que se puede hacer o no respecto a una comunicación cuando discutimos en su momento lo que fue denominado el decreto espía. Entonces es súper relevante que la gente tenga súper claro qué es lo que está protegido y qué es lo que no, qué es lo que se puede acceder en un caso o en otro. Claro, porque necesitas saberlo, digamos, en las dos direcciones. No sentirte seguro respecto a datos que son súper públicos y no sentirte vulnerable frente a datos que efectivamente están encriptados. Me escriben y me dicen, los celulares sí se pueden clonar, sí puedes duplicar el aparato y los programas. ¿Se puede hacer eso? Lo que pasa es que sí, efectivamente hay una hipótesis en la cual sí se pueden clonar los aparatos, y eso tiene que ver con el hecho de usar un software que se denomina spyware o software espía. Entonces, efectivamente, otra de las hipótesis que nosotros barajamos, o sea, la primera, que es la que te dije que es la más normal, que es tener acceso a los dispositivos, esa es como la más simple. Y la más compleja de todas las hipótesis que uno puede tener en consideración es la de que el dispositivo por el cual fueron enviados los WhatsApp haya sido infectado con un software espía, y a través de ese software espía lo que se puede hacer es clonar el funcionamiento completo del teléfono, no solo el WhatsApp, pero completo. Entonces, pero lo que pasa en ese caso es que efectivamente el dispositivo que se está usando tiene que tener determinadas características y se tiene que producir una situación de infección del dispositivo a través de determinados elementos. Y por lo menos en las preguntas preliminares que nosotros hicimos a la
Defensoría acerca de cuál era el tipo de dispositivo que usaban los comuneros, de acerca de si ellos habían recibido, por ejemplo, mensajes extraños de texto o correos electrónicos donde les pedían hacer pintar ciertos links o descarga esta aplicación. Y todo eso, por lo menos al momento en que nosotros indagamos acerca de la hipótesis, no había información de que eso fuera así. Tanto así que incluso algunos de los comuneros ni siquiera usaban smartphone, no tenían descargado WhatsApp. Entonces, efectivamente, tal como lo dice la persona que te escribe por las redes sociales, existen hipótesis de mayor complejidad en donde uno puede hacer uso de estos software. Pero por lo menos en este caso concreto no había ningún antecedente, ninguna evidencia que mostrara que eso había sucedido. Y eso a nosotros nos extrañó mucho, porque efectivamente a la pregunta de si esas capacidades de tecnología existen hoy día, ¿no?, en los organismos de inteligencia en Chile, nosotros no tenemos certeza. Sabemos, hace unos años atrás nosotros mismos preparamos un informe acerca de la adquisición por parte de la PDI de software de este tipo, que nosotros hasta el día de hoy no tenemos evidencia específicamente en qué lo están usando, pero no teníamos antecedentes de que en particular la Agencia de Inteligencia de Carabineros tuviera manejo de este software o lo estuviese utilizando. Entonces también lo indagamos, pero por todos los antecedentes complementarios que te digo, que por lo menos en ese minuto pudimos manejar preliminarmente, nosotros nos inclinamos a pensar que no era el caso de que se hubiese usado. Perfecto, de que no era en esta ocasión. María Paz Canales, muchísimas gracias por todas las explicaciones. Hay además de varias preguntas, varias alabanzas para el trabajo que ustedes han hecho en la ONG y particularmente tu trabajo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Sí. Hasta las 6. La historia es nuestra en Cooperativa.